al docente investigador Guillermo Ramírez López, quien acaba de publicar su libro Educamos para la Vida, percepción de la comunidad educativa frente a las propuestas formativas que tienen los estudiantes de sus proyectos de vida, editado recientemente por el ILAE. Guillermo es licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad Mariana, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Educación, Convención Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. Guillermo, tal vez para empezar podríamos preguntarnos qué es un proyecto de vida. Proyecto de vida, pues hay como un sinnúmero de significados, de significaciones, pero básicamente el proyecto de vida es una planeación que se hace verificando cuáles son mis condiciones, mis capacidades y los medios a los cuales puedo lograr mis metas personales y profesionales. ¿Cuál es la importancia de planificar la vida? Tener una ruta, no se puede decir una ruta definida, pero sí un camino trazado, transversal, pues en los cuales se encuentran un sinnúmero de baches, podremos llamarlo, de inconvenientes, pero básicamente es no tratar de salirse de la línea que se ha trazado desde un comienzo. Esto pues que nos da a entender a nosotros que medianamente tenemos una meta, un objetivo, tenemos unos pasos trazados para llegar a lo que nos proponemos y también mediante pues las variables que se puedan presentar en ella, pero básicamente es tener un objetivo claro. ¿Hay algún factor o tiene alguna trascendencia el momento de la vida en que uno hace esta planeación? O sea, ¿hay diferencia entre si lo hago desde niño o si ya en mi vida adulta planifico y hago un plan de vida? ¿O cómo funciona eso? Sí hay diferencia, pues básicamente este estudio que se hizo para la elaboración de esta investigación viene desde cuando se realizó la especialización. Pues venía trabajando en un colegio privado religioso, salesiano, y ellos hacen mucho hincapié en el proyecto de vida que se comience desde grado cero. No es encajonar, no es encasillar, sino es que los padres de familia que se deben incluir, los docentes y los niños vayamos descubriendo a la par capacidades, cualidades y como ir orientando pues un proceso ya que lo lleve a realizar pues algo más concreto con lo que es el estudiante. Y esto desde el punto de vista del desarrollo profesional de los niños, ¿cuál viene siendo la importancia entonces desde el aspecto personal y profesional de arrancar desde tan temprana edad a hacer esto? Básicamente cuando se arranca temprano es buscar en ellos las cualidades, capacidades para que los vayan explotando, cualidades y capacidades como cuáles, el dibujo, el deporte, la expresión, el teatro, matemáticas, arte, literatura, tanto lúdico como digamos parte de ciencias o de las materias que se les da, se les va descubriendo estas capacidades para irlos orientando. Como dije anteriormente, no es encasillarlos ni decirle este debe ser su camino, sino que el niño conjunto con los padres y con nosotros vayamos explorando esas capacidades y cualidades. De la lectura de la investigación tal vez quedaría un poco la impresión que la visión de proyecto de vida es absolutamente distinta entre padres, docentes, alumnos, colegio mismo. ¿Esto es así? Infortunadamente, digámoslo, pues lo digo infortunadamente porque sí es así. Nosotros tenemos una perspectiva frente al muchacho. Los padres de familia tienen una expectativa. El colegio traza una ruta. Pero a veces el estudiante es el que debe mediar, digámoslo así, o debe descubrir en qué campo se puede realizar. Pero no es confuso para el estudiante, claro, que el padre le diga apúrate que tienes que trabajar, que el colegio le diga tienes que irte a la universidad. Sí, exacto, ahí es donde el docente entra como mediador, es el que acompaña al muchacho. Claro, la expectativa del papá generalmente es que esté mejor que él. Cuando se hace la investigación en nuestro colegio, pues es un estrato bajo, digámoslo así, USME, 1, 2, 3, la mayoría de origen campesino. Pues la expectativa que el muchacho entre al colegio es que salga, por lo menos con el bachiller, supere el estudio del papá, lo supere en el trabajo y lo supere en la adquisición de bienes, digámoslo así. La expectativa del colegio, darle pues en medio de que usted sabe que la educación pública aquí en Colombia pues tiene
tiene un poco de faltantes, digámoslo así, no tenemos lo que quisiéramos, pero hay que trabajar con lo que tenemos. Es darle ese espacio y esa posibilidad que el muchacho explore lo que quiere ser. Y también de mediar o de decirle, bueno, su papá quiere que sea esto, pero usted sí está de acuerdo en lo que quiere ser. ¿Lo están obligando o usted, cuál es su perspectiva frente a lo que es bueno y quiere ser? Pero digamos, es deseable lograr una óptica que en cierto sentido sea igual entre las expectativas de todos los actores, o sea que en algún momento profesores, colegio, padres, estudiantes dicen ok, el camino es este, vamos para allá, o es imposible lograr esa comunión entre los actores que intervienen en la formación del niño. Sí, pues afortunadamente se ha dado ya el espacio que podamos interactuar con la familia. La familia es parte fundamental, pero a veces se relega mucho, o la familia nos relega a nosotros la función de formar y educar al niño, al muchacho, digámoslo así. En la actualidad pues se puede llegar a esa mediación, decirle, bueno, el papá ya en 10º, 11, que infortunadamente pues lo dejamos para esos años, no lo estamos tomando como se debería mucho antes. ¿Cuál es la expectativa, perspectiva que usted tiene frente a la educación de su hijo? Entonces luego, bueno, uno le hace con la ayuda del orientador un test de orientación profesional o de perfiles profesionales y el muchacho dice, oye, a mí me gustan las matemáticas, pero descubro que soy buena para las artes, para la danza. Pero a veces llega el papá y pum, choca. Yo quiero que mi hijo sea abogado, sea ingeniero, porque no quiere que sea actor ni bailarín. Pero ahí es donde llegamos a mediar, listo, él es bueno para eso, pero si no le gusta va a ser un profesional frustrado. Si no le gusta, tenemos el riesgo de que el muchacho logre entrar a una universidad, logre entrar a la carrera que ustedes desean, pero si no le gusta, luego ¿qué va a hacer? Se le aburre, se le va. Y ni usted logra lo que quiere, ni él va a hacer lo que le gusta. Y termina perdido ahí haciendo cualquier cosa, menos lo que tal vez él deseaba hacer. Ahora, a partir de todos estos actores y de las visiones y ópticas distintas que tiene cada uno respecto del proyecto de vida, ¿qué objetivos persiguió con la investigación? O sea, digamos utópicamente, ¿qué era lo que perseguía al hacer el análisis? Pues al hacer este análisis con el grupo que lo hice, que salió el año pasado, pues afortunadamente se logró. ¿En qué sentido? En la perspectiva, ¿cuál era? Descubrir las expectativas de los muchachos frente a sus perfiles, orientaciones profesionales y satisfacción profesional y personal. Que los papás conozcan la realidad de sus hijos, conozcan lo que ellos quieren ser, no lo que les obligan a ser. Y que el colegio sea como ese mediador y ese actor que medianamente logre orientar, mediar y encaminar al muchacho a donde quiere llegar. Se logró, ahorita nos damos cuenta, ya cuando pasó un año más o menos, un añito, de que se hizo el proceso, los muchachos ya, algunos entraron a las universidades, que nos damos cuenta que sí se logró. Caso particular de un estudiante que le gusta la música. El papá le compró saxofón, le tenía violín, porque allá también hay medios económicos buenos, sino que están escondidos entre digamos, la comuna y cómo se ve a veces las partes sur aquí en Bogotá. Tenía sus medios, le compró y resulta y pasa que el muchacho siempre le gustó la cocina, siempre lo manifestó. Era muy buen intérprete de los instrumentos y de la música. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues que el papá accedió y ahorita está estudiando cocina. Y la música lo tiene como un hobby. Ahora, dadas estas dificultades, ¿qué metodología utilizó para poder recolectar la información y sobre todo que la información fuera veraz? Como fue esta de carácter investigativo, de carácter humano, de cercanía, aparte de las encuestas vinieron las entrevistas y trabajos dentro de grupos vocales. De métodos de educación, de métodos, preguntas tan sencillas a reuniones de padre como decirle qué conoce de su hijo. Ahora llama la atención que dentro de los instrumentos aplicados en la información que obtuvo, muchas veces los estudiantes marcaban distintas opciones, o sea, no es que tengan un enfoque fijo de lo que quieren, sino daban 2, 3, 4 alternativas distintas y diametralmente opuestas entre sí, ¿no? Lo que le digo del muchacho, pues la familia decía, no, es que él es buen músico, va a ser músico.
pero el muchacho cuando se le daban las opciones de qué perfil o su realización personal en qué estaría, la música pero por el papá, pero personalmente él decía la gastronomía o la cocina. Son diametralmente opuestas, lógico, pero al final se logró la mediación. Bueno, y una vez que hace la recolección de información y procede a tabular, ¿qué metodología usa para la investigación, dados todos los problemas iniciales que encontramos, más esa multiplicidad de opciones que tienen los estudiantes respecto de qué quieren hacer? Pues si hablamos de autores, yo me fui por la interpretación o la guía que nos da Sampieri, que es muy interesante. De autores así, pues estuve con Ausubel, con Eisner, hablando del hábitus y todo eso, porque todo eso influye. El medio influye, pero más que el medio hay que ver el interés que tienen. O sea, trabajo también lo del capital cultural en el sí, sentido de señor. Bourdieu y todo eso. Sí, señor. Con Pierre Bourdieu el hábitus es interesante y la respuesta que se obtiene también. Y ahora, ¿cuál es la relevancia social de la investigación? O sea, niños que no van a hacer lo que han sido los padres, o sea, la famosa herencia del Exactamente, oficio. exactamente ¿sí? Es eso. Sacarlos como de que yo debo, como hereditario, decir, si mi papá es constructor, entonces yo debo ser constructor. Listo, puede ser constructor, pero puede ser constructor con un título. Hágase arquitecto o hágase ingeniero. Que vayamos como superando esa etapa de encasillarnos en los puestos o los trabajos por herencia. Una cosa que llama tal vez la atención es por qué el tema de proyecto de vida se enmarca dentro del programa de educación religiosa. O sea, por qué dentro del curso de religión es que se toca esto del proyecto de vida. Que como te decía al comienzo, pues cuando comencé a trabajar, pues lo trabajé en un colegio religioso, ellos sí hacen énfasis dentro de la parte religiosa. O sea, la recuperación de la dignidad humana y de la prohibición del ser humano. Lo enmarcan en el carácter religioso, ¿por qué? Porque hay una persona, pues digámoslo así, visible, que es un modelo, que es Jesús, que nos invita a la superación del ser humano, a explotar todas nuestras cualidades, a ponerlas a mi servicio y al servicio de los demás. Pero dentro de los currículos de los colegios públicos, no. ¿Dónde se ubica? Lo ubicamos en ética, educación religiosa, pero hay que hacer la aclaración que la educación religiosa en los públicos ya no es de carácter confesional. Es de carácter, digamos, de historia de las religiones, es más abierto. El muchacho debe conocer todas las religiones para que él voluntariamente haga su opción. Debe conocer todos los movimientos religiosos pues, más relevantes y los no tanto, para que se dé cuenta que la dimensión espiritual del ser humano es importante. Dentro de la ética, también está lo que es el comportamiento como tal norma, siendo un poco kantianos, porque ellos a veces se quedan en el deber por el deber, y no se pasan a la norma con la libertad y la responsabilidad, o sea, asumir eso como un principio de vida. Y dentro de la filosofía, ¿por qué debo superar? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Por qué debo ser mejor cada día? De acá en el colegio público donde lo desarrollamos y se está desarrollando, las tres áreas intervenimos: ética, religión y filosofía. ¿Cuáles fueron los resultados más saltantes que obtuvo la investigación? Eso me dio para conocer mucha realidad de mi colegio. Una realidad interesante fue la económica, ¿no? Como le decía, hacia el sur a veces tenemos una visión de pobreza, de estratos bajos, ¿no? Allá también hay gente, digamos, que viene de pueblos, se le gusta el sector y tienen su dinero. Y tienen la posibilidad de que sus hijos vayan a universidades, y lo están haciendo. ¿Cuál otra? La social, ¿no? O sea, ese sincretismo social que hay es muy rico. Ahí me encontré con gente que viene de cabildos indígenas, del Amazonas inclusive, que uno dice, pero ¿qué hacen un estudio? Una familia del Amazonas acá. Bueno, vienen problemas de violencia, perdón, de desplazamiento. Y eso como que enriquece la vida grupal, la vida personal, porque el choque de cultura también enriquece la cultura. Y enriquece el ambiente y el espacio. Me y imagino otras perspectivas. Respecto a eso, el proyecto de vida va cambiando, no debe ser una cosa fija, sino más bien dinámica, sí, que señor. Conforme crece, conforme avanza y por situaciones de violencia, desplazamiento, económicas, sí, la va cambiando los objetivos. Totalmente, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Esto afecta en cierto sentido el desarrollo del estudiante o
o digamos que es un hecho de la vida, que se van a ir presentando situaciones que van a ir moviendo ese objetivo? Sí, pues ahí hay que tener pues uno no puede llegar a cubrir todas las variables que se les pueda presentar, pero sí que asuman las situaciones que ya han vivido. Pues hay algunos que no pueden volver, infortunadamente no pueden volver ya a su tierra natal, digámoslo así, pero que asuman sin perder su esencia y desde acá pueden ayudar a transformar también no solo su realidad, sino la realidad de los que viven detrás de ellos o los que convivieron con ellos. ¿A qué conclusiones llega después del análisis de resultados? Conclusiones que tenemos, pues se oye como impositivo, pues sí debemos instaurar como un programa de proyecto de vida serio en todas nuestras instituciones, sean públicas o privadas. Tenemos que apoyar, esto es un proyecto transversal que desde todas las áreas lo podemos tomar, porque lo podemos hacer el análisis de nuestros muchachos. Una dificultad ahí que se encuentra, la cantidad de muchachos que tenemos por salón. Son alrededor de 40 el promedio por salón. Cuando en un privado es 20, 25 máximo 30 a veces, y eso. Y los tiempos, ¿no? Pues a veces el tiempo que tenemos de jornadas, nosotros vamos de 6:30 a 12:15. Entonces, a veces el tiempo es escaso como para interactuar o ser más cercano a los muchachos. A veces uno se dedica a la academia, pero también hay que sacar el espacio para indagar diferentes situaciones de ellos, porque esos tienen muchas problemáticas. Hacia el final de la investigación usted establece unas categorías sobre las que se debe armar el proyecto de vida. ¿Qué nos puede comentar de esa categorización? Lo que tú me decías, primero, lo que es la escolaridad de los padres de familia. La mayoría viene del campo o son de ciudad, pero no han tenido la oportunidad de estudiar, ¿cierto? Entonces, en cuanto a esto, pues los muchachos prefieren o buscan superar el espacio que tuvieron sus papás y aprovechar medianamente la oportunidad que tienen. En cuanto al concepto de educación, pues a veces es muy cerrado, ¿no? Porque la educación a veces lo miran solo como adquirir un conocimiento. Inclusive ellos tienen como una escala de valores en cuanto a las materias, ¿no? Es más importante, por ejemplo en 10º y 11, las ciencias exactas que las ciencias humanas. Es mejor que sea buen matemático y no que sea buen filósofo. Pero ahí es donde entra como el contraste. Entonces siempre les dice, antiguamente el filósofo, para ser buen matemático o buen científico, debería ser buen filósofo. Por eso le despierta el espíritu crítico y puede aplicar a lo demás. Expectativas que los muchachos tienen, muchas, pero está infortunadamente mediada por las condiciones en las que viven. Como hay gente que tiene las oportunidades económicas para apoyarlos, hay otros que no. ¿Se puede frustrar un proyecto de vida por expectativas muy altas respecto de las posibilidades reales? Sí, señor. ¿Y eso cómo lo manejan? Infortunadamente ahorita tenemos que pegarnos a la función que nos da el gobierno. O sea, animarlos a que estudien, repasen, se peguen nos pidan el apoyo, digamos, se peguen de nosotros, no como el medio académico, sino que les demos como, ni tampoco la fórmula mágica, pero sí apoyarlos en la medida de cómo están establecidas las pruebas. ¿En qué sentido? Logren superar ciertos puntajes para que puedan acceder a becas y que se mantengan en esos estándares que les exigen. ¿Y es realista eso? O sea, ¿sí obtienen puntaje que les permite acceder a becas? ¿O son sí, casos aislados o porcentualmente? Pues el año pasado fue una sorpresa no tan agradable, porque la oportunidad de becas solo pudieron acceder 2 estudiantes. De un total de 4x4 de 160 o 200 estudiantes. 4 becas se obtuvieron en total, digámoslo así. Pero una fue la decisión que tomó el gobierno de levantar el puntaje, que lo hizo una semana antes de presentar las pruebas. Anteriormente estaba sobre 312 y podían acceder a la beca. Lo subieron 20 puntos, sobre 332. Pues no pudieron acceder, pero los puntajes se mantuvieron de 300 a 320. Pues sí subió, digamos, el nivel académico, el nivel de criticidad, porque la prueba cambió totalmente también. Es más de interpretación y de aplicación del conocimiento, no de memorización del mismo. Y ahora la expectativa de ellos es, bueno,
no tenemos los medios, entonces peguémosle al estudio para sacarlo a beca. ¿Qué recomendaciones haría usted a los gestores de políticas públicas con base a sus hallazgos? Digamos, si usted fuera nombrado secretario de Educación de Bogotá, por ejemplo, Uf. ¿qué haría? Primero, desprendernos un poco de la copia de sistemas educativos que funcionaron en otros países o han funcionado en otros países, pero con otras condiciones. Por ejemplo, A veces aquí copiamos modelos españoles, ¿cierto? Modelos europeos, pero funcionan porque inclusive tienen los medios, nosotros no claro, tenemos los las medios. realidades son Las realidades son distintas. totalmente contrarias, sí señor. De aquí de Latinoamérica a veces nos pegamos digamos, a estudiar, a lo que se practica en Chile, por ejemplo, lo que se practica en Argentina, en algunas escuelas de Brasil, pero tampoco, son realidades totalmente diferentes. Pero, Inclusive ellos, antes de aplicar sus métodos de formación, hacen un estudio previo. Aquí, infortunadamente, a veces dicen si funciona allá, debe funcionar acá. Y lo aplican directamente. bueno, pero es extraño porque después de realizar usted su maestría en la Universidad de Chile, uno esperaría que las similitudes en los sistemas permitieran que funcione haber hecho su maestría. ¿Encuentran mucha discrepancia entre las realidades sociales de los dos países? Sí, cuando hacía las investigaciones y leía muchas de sus tesis, inclusive pues sí, los medios los tienen un poquito más de medios que nosotros, digámoslo así. O sea, el gobierno se preocupa un poco más de la educación que nosotros, le da un rubro más. Nosotros al contrario, cada año vamos reduciendo el rubro a la educación. La inversión social es mínima y exigen educación de calidad, ¿cierto? Los espacios, los ambientes son diferentes. Algo que marca eso, por ejemplo el clima, aquí solo dos estaciones, fue invierno, verano, allá se viven las cuatro. Eso influye en la formación, sí, hasta en las vacaciones, en todo, en los espacios educativos, en la cantidad de estudiantes por aula, la formación de los docentes. Ahora nos exigen, pero ahí viene el problema del dinero para el docente, ¿no? El reconocimiento no solo social, sino el reconocimiento económico que deberían hacernos. Muy interesante. El libro Educamos para la Vida, percepción de la comunidad educativa frente a las propuestas formativas que tienen los estudiantes de sus proyectos de vida, se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del INAE.